Mis padres gastaron el 90% de mis ahorros en la casa de mi hermana. Ella se burló, no te queda ni un centavo. Pero yo solté una carcajada, porque ellos no sabían que esos ahorros en realidad eran. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Estaba sentada en la sala de mi infancia, mirando a mis padres al otro lado de la mesa de café donde había comido innumerables tazones de cereal. Mamá se aclaró la garganta nerviosamente. Olivia, necesitamos discutir algo importante sobre tu cuenta bancaria. Papá se movió incómodo, evitando el contacto visual. Accedimos a tus ahorros y gastamos $90,000 para ayudar a Madison a comprar la casa de sus sueños. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia desde el sillón de la esquina. Espero que no estuvieras planeando nada importante con ese dinero, hermanita. Miré el extracto bancario, que mostraba mi cuenta casi vacía. Entonces sucedió algo inesperado. Estallé en una risa incontrolable. La risa murió en mi garganta cuando la realidad me golpeó como una ola helada. $90,000 desaparecidos. 5 años de mi vida condensados en un número en un extracto bancario que ahora decía $4,312 donde una vez mostró $94,567. Trabajaba como analista financiera en Sterling Investment Group en el centro de Denver, haciendo semanas de 60 horas mientras mis colegas se quejaban de sus carteras de acciones durante almuerzos caros. Mientras ellos compraban bolsos de diseñador y hacían viajes de fin de semana a Aspen, yo empacaba sándwiches de mantequilla de maní y usaba los mismos 3 trajes de negocios en rotación. Cada dólar tenía un propósito. En mi futuro meticulosamente planeado, el plan de negocios estaba en el cajón de mi escritorio en casa, impreso y encuadernado con una cubierta transparente. Davis Financial Consulting Services. 2 años de investigación, análisis de mercado y modelos de proyección. El espacio de oficina que había estado mirando en la calle 17 tenía ventanas del suelo al techo y espacio para 6 empleados. Mi sueño al alcance de la mano, hasta este momento. ¿Cómo accedieron a mi cuenta?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Mamá retorcía su anillo de bodas, un hábito nervioso de mi infancia. ¿Recuerdas cuando te operaron el año pasado? Nos diste acceso de emergencia en caso de que necesitaras ayuda con las facturas médicas. La apendicectomía. Me aterraba enfrentarme a la burocracia del hospital medicada, así que había agregado a ambos padres a mi cuenta de ahorros temporalmente. Se suponía que era solo para emergencias. Esto era una emergencia, insistió papá, su bigote canoso temblando. Madison necesitaba nuestra ayuda. Madison se estiró como una gata satisfecha en el sillón reclinable que solía ser mi lugar de lectura. A los 25 años, había perfeccionado el arte de conseguir todo lo que quería sin esfuerzo. Cabello dorado, uñas siempre perfectamente cuidadas, vestida con ropa que costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Nunca había trabajado más de 20 horas a la semana en ningún trabajo, afirmando que el empleo a tiempo completo estaba por debajo de su potencial. La familia cuida de la familia, dijo mamá, usando la frase que había justificado cada decisión injusta a lo largo de nuestra infancia. Cuando Madison chocó el auto de papá en la secundaria, la familia cuidó de la familia. Cuando abandonó la universidad después de gastar el dinero de la matrícula en un viaje a Europa, la familia cuidó de la familia. Cuando se mudó de nuevo a casa a los 23 años con deudas de tarjetas de crédito, la familia cuidó de la familia. Me levanté y caminé hacia la cocina, necesitando espacio para pensar. El familiar papel tapiz amarillo con pequeñas margaritas se veía diferente ahora, como si todo se hubiera desenfocado ligeramente. A través de la ventana, pude ver el nuevo Lexus de Madison en la entrada, el que había comprado hace 6 meses, a pesar de decir que estaba en la quiebra. No entienden lo que esto significa, dije, volviendo a la sala. Ese dinero era mi futuro, mi negocio, mi independencia. Madison se rió, un sonido como campanillas de viento en una tormenta. Oh, por favor, Olivia. Ganarás más dinero. Eres la responsable. La que siempre cae de pie. El descarte casual de 5 años de sacrificio me golpeó como un golpe físico. Mientras ella había pasado sus 20 flotando de un interés a otro, yo había construido una carrera, ahorrado cada centavo posible y planeado un futuro que ahora yacía en ruinas. Además, continuó Madison, examinando su esmalte de uñas rosa, siempre has sido egoísta con el dinero,
Nunca ofreces ayuda cuando la gente la necesita. Quizás esto te enseñe a compartir. La miré incrédula. ¿Egoísta? He ayudado a esta familia más veces de las que puedo contar. ¿Quién pagó la nueva transmisión del auto de papá hace 2 años? ¿Quién cubrió el pago inicial de tu apartamento cuando no calificabas para un contrato de arrendamiento? Eso es diferente, dijo ella con un gesto displicente. Esas eran cantidades pequeñas. Esto se trata de ayudar realmente a la familia cuando importa. Papá se aclaró la garganta. Pensamos en esto cuidadosamente, Olivia. Madison necesitaba estabilidad, y tú siempre has sido buena para reconstruir las cosas. Esta casa representa seguridad para el futuro de tu hermana. Las palabras sonaban ensayadas, como si hubieran practicado esta conversación. Caminé hacia la repisa de la chimenea donde nuestras fotos familiares me sonreían. Estaba la graduación de la secundaria de Madison, la única ceremonia que había completado. Mi graduación universitaria, la carta de aceptación de la Facultad de Derecho en el refrigerador que había rechazado para seguir una carrera en finanzas. El premio al empleado del mes de mi primer trabajo, apenas visible detrás de las fotos del portafolio de modelo de Madison. ¿Dónde está exactamente esta casa?, pregunté. En la zona de Cherry Creek, respondió mamá rápidamente. 3 dormitorios, 2 baños, hermosos pisos de madera. Madison se enamoró de ella en el momento en que la vio. Cherry Creek, uno de los barrios más caros de Denver, donde jóvenes profesionales como yo trabajábamos durante años para permitirnos siquiera un pequeño condominio. Madison había logrado conseguir una casa allí con mi dinero y la ayuda de mis padres. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, esperando que esto fuera de alguna manera un error. Los números me miraron, fríos y definitivos. 5 años comiendo fideos ramen, caminando al trabajo para ahorrar gasolina, comprando marcas genéricas y comprando en tiendas de segunda mano. Desaparecidos. Necesito un poco de aire, anuncié, agarrando mi abrigo. ¿A dónde vas?, llamó mamá. A pensar. El aire de octubre me cortaba la chaqueta mientras caminaba por la acera de mi barrio de la infancia. Las mismas calles donde había vendido limonada a los 8 años, ahorrando cada moneda para mi primera cuenta de ahorros. Donde había repartido periódicos a los 14, sumando esas ganancias a mi fondo para la universidad, donde había soñado con el éxito mientras Madison soñaba con ser descubierta por cazatalentos de modelos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Madison. No te enojes para siempre. La familia es la familia. Respondí, lo es. Entonces noté algo más en mi teléfono. Una notificación que me había perdido durante la reunión familiar. Un correo electrónico de mamá enviado hace 3 días a una dirección que nunca había visto antes. La línea de vista previa decía, Olivia no sospechará nada sin nosotros. Mis manos temblaron mientras abría la configuración de mi correo y encontraba el mensaje en la carpeta de enviados de mamá, de alguna manera sincronizado con mi teléfono desde que la ayudé a configurar su nuevo dispositivo el mes pasado. El mensaje completo hizo que se me helara la sangre. Madison, el plan funcionará perfectamente. La recuperación de la cirugía de Olivia nos dio todo el acceso que necesitábamos. Últimamente ha estado haciendo menos preguntas sobre su cuenta, así que no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Robert cree que deberíamos esperar una semana más, pero yo digo que avancemos este fin de semana. Eventualmente entenderá que esto fue lo mejor para todos. Lo leí 3 veces más, cada lectura haciendo la traición más real. Esto no fue una decisión espontánea para ayudar a Madison. Fue un ataque planeado a mi futuro, coordinado entre las 3 personas que se suponía que más debían protegerme. La peor parte ni siquiera era el dinero. Fue la constatación de que mi propia familia había estado conspirando en mi contra, viéndome no como una hija y hermana, sino como un recurso para ser explotado cuando fuera conveniente. Regresé hacia la casa, mi mente extrañamente clara a pesar del caos de emociones. A través de la ventana de la sala, pude verlos todavía hablando, probablemente planeando su próximo movimiento o discutiendo cómo manejar mi reacción. Madison gesticulaba dramáticamente mientras mamá asentía y papá miraba al suelo. No tenían idea de lo que realmente habían hecho, y no tenían idea de lo que estaban a punto de descubrir. Pasé la mañana siguiente en mi oficina, pero la concentración resultó imposible.
Cada hoja de cálculo se convertía en números sin sentido mientras mi mente repasaba las implicaciones de la traición de mi familia. Cerca del almuerzo, decidí realizar mi propia investigación. La dirección de la casa en Cherry Creek apareció fácilmente en los registros públicos. 305 Maple Grove Lane, comprada hace 5 días por $120,000. Conduje hasta allí durante mi hora de almuerzo, esperando encontrar a Madison instalándose en su nuevo hogar. En cambio, encontré un letrero de "Se vende" plantado firmemente en el jardín delantero. La casa en sí era hermosa. Fachada de ladrillo, robles maduros, el tipo de vecindario donde las familias jóvenes pasean Golden Retrievers y las parejas de ancianos cuidan rosales. Pero el letrero de venta me revolvió el estómago. ¿Por qué Madison vendería una casa que acababa de comprar con mi dinero? Llamé al número del letrero desde mi coche, usando mi voz más profesional. Thompson Realty, habla Jessica. Hola, Jessica. Llamo por la propiedad en Maple Grove Lane. Vi que acaba de volver al mercado. Oh, sí, esa. Hermosa casa. La vendedora está motivada para vender rápidamente. Pide $160,000, lo cual es bastante razonable para la zona. $160,000, $40,000 más que el precio de compra. Mi pulso se aceleró. La propietaria ha vivido allí mucho tiempo. Jessica se rió. En realidad, nunca se mudó. La compró como una propiedad de inversión y decidió revenderla inmediatamente. Entre tú y yo, parecía muy segura de obtener una ganancia rápida. Mencionó algo sobre obtener el pago inicial de la familia que estaba feliz de ayudar con su empresa de negocios. Agradecí a Jessica y colgué, mi mano temblando de rabia. Madison no había comprado una casa por estabilidad. Había usado los ahorros de mi vida como capital inicial para un esquema de reventa de casas, y les había mentido a nuestros padres sobre sus intenciones. El viaje al apartamento actual de Madison tomó 15 minutos en el tráfico de la tarde. Vivía en un complejo de moda en Capitol Hill, el tipo de lugar con un estudio de yoga y una cafetería orgánica en el vestíbulo. Solo el alquiler probablemente costaba más de lo que habría sido mi hipoteca en la propiedad comercial que había estado considerando. La encontré en el área de la piscina, a pesar del frío de octubre, tomándose selfies en bikini para sus redes sociales. Olivia pareció genuinamente sorprendida. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar de tu casa. Su expresión cambió casi imperceptiblemente, de la misma manera que cuando éramos niñas y mamá descubría una de las mentiras de Madison. ¿Qué pasa con ella? La casa que ya está de nuevo en el mercado por $40,000 más de lo que pagaste. Madison dejó su teléfono y se envolvió en una toalla. No sé de qué estás hablando. Saqué el listado de bienes raíces en mi teléfono y le mostré la pantalla. Esta casa, la que compraste con mi dinero y pusiste en venta inmediatamente. Eso no es. Quiero decir, aún no he decidido nada permanente. Jessica de Thompson Realty dice que le dijiste que esto siempre fue una inversión para revender. Dice que te jactaste de obtener dinero familiar para una ganancia fácil. El color desapareció del rostro de Madison, pero se recuperó rápidamente, cambiando a su modo de víctima. Estás malinterpretando todo. Nunca dije eso. ¿Entonces estás llamando mentirosa a la agente inmobiliaria? Estoy diciendo que estás torciendo las cosas porque estás enojada por el dinero. Se levantó y comenzó a recoger sus cosas. Quizás si te preocuparas más por la familia y menos por tu preciosa cuenta de ahorros, entenderías que estoy tratando de construir algo aquí. Caminamos hacia el edificio de apartamentos y noté que los pasos de Madison se habían acelerado. Estaba nerviosa, lo que significaba que había más por descubrir. ¿Construir qué, exactamente? Un imperio inmobiliario financiado robándole a tu hermana. No robé nada, espetó, luego se contuvo y bajó la voz. Mamá y papá tomaron esa decisión. Simplemente acepté su ayuda con elegancia, a diferencia de algunas personas que prefieren guardar rencor antes que apoyar a la familia. Dentro de su apartamento, me sorprendió lo caro que se veía todo. Muebles nuevos, una televisión enorme, equipo de ejercicio de diseñador. Para alguien que decía necesitar ayuda financiera, Madison vivía notablemente bien. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté.
¿Planeando qué? La reventa de la casa, usando mi dinero, convenciendo a mamá y papá de que necesitabas ayuda cuando en realidad necesitabas capital de inversión. Madison se sentó en su sofá de cuero blanco e intentó parecer dolida. No puedo creer que pienses que soy capaz de algo así. Saqué mi teléfono y le mostré el correo electrónico que había encontrado de mamá. Entonces explica esto. Mientras Madison leía, su rostro pasó por varias emociones: sorpresa, miedo, ira y, finalmente, desafío. Esto no prueba nada, excepto que mamá estaba velando por mis mejores intereses. Prueba que todos lo planearon juntos. Prueba que mentiste sobre necesitar un lugar para vivir cuando en realidad querías revender una casa para obtener ganancias. Y que si lo hice, la máscara finalmente se cayó por completo. ¿Tienes mucho dinero, Olivia? Siempre has tenido más que yo. Más oportunidades, más éxito, más de todo. ¿Por qué no debería obtener algo por una vez? Ahí estaba. La verdadera razón detrás de todo. No la necesidad, no la emergencia familiar, sino los celos y el derecho disfrazados de victimismo. Tengo más porque trabajo para ello, dije en voz baja. Porque ahorro en lugar de gastar en ropa de diseñador y apartamentos caros. Porque planeo para el futuro en lugar de esperar que otras personas financien mis sueños. Madison se rió amargamente. Oh, por favor. Actúas como si fueras mucho mejor que todos los demás con tus hojas de cálculo y tus planes de 5 años. Algunos de nosotros queremos vivir nuestras vidas en lugar de obsesionarnos con los saldos bancarios. Vivir tu vida con el dinero de otras personas. Dinero familiar, corrigió. Dinero que debería compartirse cuando alguien tiene una oportunidad real. Miré de nuevo su apartamento, notando detalles que me había perdido antes. Libros de bienes raíces en la mesa de café, una laptop abierta a listados de propiedades, tarjetas de presentación de contratistas esparcidas por el mostrador de la cocina. ¿Cuánto tiempo llevas planeando entrar en el sector inmobiliario? Unos meses, desde que me di cuenta de cuánto dinero gana la gente revendiendo casas. Todo lo que necesitas es capital inicial y la propiedad adecuada en un vecindario que se esté revalorizando. Capital inicial que obtuviste manipulando a nuestros padres para que me robaran. No manipulé a nadie. Les hablé de una gran oportunidad de inversión que beneficiaría a toda la familia. Beneficiarte a ti, ¿quieres decir? Beneficiarnos a todos. Cuando venda esta casa, tendré suficiente para comprar otra, y otra después de esa. Eventualmente, ganaré lo suficiente para ayudar a todos. La ilusión era asombrosa. Madison realmente creía que estaba haciendo algo noble al usar los ahorros de mi vida para financiar su esquema de enriquecimiento rápido. ¿Y qué pasa si la casa no se vende o si pierdes dinero en el trato? La confianza de Madison flaqueó ligeramente. Eso no sucederá. La agente dice que es un mercado de vendedores. Los mercados inmobiliarios cambian, Madison. Los valores de las propiedades fluctúan. Las inversiones fracasan. Esta no, insistió. Pero pude oír la incertidumbre colándose en su voz. Me levanté para irme, mi ira cristalizándose en algo más frío y enfocado. Espero que tengas razón, porque si esto sale mal, no serás la única que sufra. Mamá y papá confiaron en ti. Y si fracasas, ellos también pagarán el precio. ¿A dónde vas? A casa, a averiguar cómo reconstruir mi vida de las ruinas que creaste. Olivia, espera, la voz de Madison adoptó un tono suplicante. Sé que estás molesta, pero esto podría funcionar para todos. Cuando gane dinero con esta reventa, puedo devolverte el dinero con intereses. Si ganas dinero. Cuando gane dinero. Me detuve en la puerta. ¿Y si te dijera que ya no me importa el dinero? Madison pareció confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Y si te dijera que perder $90,000 fue lo mejor que me ha pasado? Diría que estás mintiendo para sentirte mejor. Sonreí por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Quizás. O quizás no me conoces tan bien como crees. La confusión de Madison se profundizó, pero me fui sin explicar. Dejé que se devanara los sesos con eso. Pronto entendería que algunas cosas no son lo que parecen, y algunas personas son mucho más inteligentes de lo que aparentan.
El camino a casa me dio tiempo para pensar, y para cuando llegué a mi apartamento, un plan se estaba formando. Madison pensó que era inteligente usando mi dinero para su empresa inmobiliaria, pero había cometido un error crítico. Me había subestimado. A la mañana siguiente, recibí una llamada de emergencia de mamá. Su voz temblaba con un pánico apenas controlado. «Olivia, ¿puedes venir? Necesitamos hablar de algo importante sobre la situación de la casa». Encontré a mis padres en su cocina, rodeados de papeles y pareciendo haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Las manos de papá temblaban ligeramente mientras servía café y mamá estrujaba un paño de cocina como si intentara sacarle agua a una piedra. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sospechaba. «Es sobre el dinero para la casa de Madison», dijo papá sin mirarme a los ojos. «Tus ahorros no fueron suficientes para cubrir todo». Mamá extendió una pila de documentos sobre la mesa de la cocina. Solicitudes de préstamo, papeles de hipoteca, extractos bancarios. Se me oprimió el pecho al reconocer el membrete de Equity Home Lending. «Tuvimos que sacar una segunda hipoteca sobre la casa», susurró mamá. $30,000 para cubrir la diferencia. Las palabras me golpearon como golpes físicos. No solo habían robado mis ahorros, sino que habían hipotecado su casa de retiro para cubrir el déficit. La casa que habían poseído libre de deudas durante 15 años. Su seguridad en la vejez, ahora apalancada contra la apuesta inmobiliaria de Madison. «Por favor, díganme que discutieron esto con Madison primero», dije, aunque ya sabía la respuesta. El silencio de papá confirmó mis temores. «Ella no lo sabe», admitió mamá. «Pensamos que sería temporal, solo hasta que vendiera la casa y pudiera pagarnos». Me senté pesadamente en la mesa de la cocina donde había hecho la tarea durante toda la primaria, la misma mesa donde habíamos celebrado mi premio de mejor estudiante de secundaria y mi aceptación en la universidad. Ahora, estaba cubierta con la evidencia de la destrucción financiera de mis padres. «¿Cuáles son los pagos de este préstamo?» $2,400 al mes, dijo papá en voz baja. «¿Y sus ingresos mensuales?» «El seguro social y mi pensión nos dan alrededor de $3,200 en total». Matemáticas simples. Después de los pagos de la casa, tendrían $800 para comida, servicios públicos, gastos médicos y todo lo demás. Era imposible. «¿Cómo calificaron para este préstamo con sus ingresos?» Mamá parecía avergonzada. «Puede que hayamos exagerado un poco nuestra situación financiera. Mintieron en una solicitud de préstamo federal». «Exageramos», corrigió papá débilmente. Estudié los papeles con más cuidado. Mi entrenamiento de analista se activó a pesar del caos emocional. Los términos del préstamo eran predatorios. Tasa de interés variable, penalizaciones por pago anticipado, un pago global adeudado en 3 años. Habían sido el objetivo de prestamistas que se especializaban en explotar a los propietarios de edad avanzada. «¿Dónde está Madison esta noche?», pregunté. «Dijo que tenía planes con amigos», respondió mamá. «Algo sobre celebrar sus nuevas oportunidades de inversión». «Por supuesto». Mientras nuestros padres se enfrentaban a la ruina financiera, Madison estaba celebrando su éxito con mi dinero y su hipoteca. «¿Le han contado sobre la segunda hipoteca?» «Queríamos esperar hasta después de que se vendiera la casa», dijo papá. «No tiene sentido preocuparla cuando todo saldrá bien». El optimismo ingenuo me rompió el corazón. Estas personas me habían criado, se habían sacrificado por mi educación, me habían enseñado lo correcto de lo incorrecto. Ahora estaban sentados en su cocina, ahogados en deudas que no podían pagar, protegiendo a la hija que los había manipulado para llegar a esta situación. «¿Qué pasa si la casa no se vende rápidamente?», pregunté. «Se venderá», dijo mamá con confianza forzada. «Madison dice que el mercado está excelente en este momento». «Pero ¿y si no es así?». La pregunta quedó en el aire como el humo de un incendio. Ninguno de los padres quería enfrentar la posibilidad de que el plan de Madison pudiera fallar. «Ya resolveremos algo», dijo papá finalmente. «¿Cómo qué?». «Quizás podríamos vender esta casa y mudarnos a un lugar más pequeño». Su hogar durante 32 años. El lugar donde habían criado a 2 hijas, organizado innumerables reuniones familiares, planeado pasar sus años de jubilación.
ahora potencialmente sacrificado por la fantasía inmobiliaria de Madison. Me disculpé para usar el baño, pero en realidad necesitaba un momento para procesar la magnitud de este desastre. En el pasillo, pasé junto a las fotos familiares que relataban nuestra infancia. Madison y yo a varias edades, fotos escolares y de vacaciones, ceremonias de graduación y fiestas de cumpleaños. Dos hermanas que habían crecido en la misma casa pero habían desarrollado valores completamente diferentes. Cuando volví a la cocina, mamá estaba llorando en silencio mientras papá miraba por la ventana su taller en el patio trasero. Tengo miedo, Olivia, admitió mamá. Pensamos que estábamos ayudando a Madison a empezar en la vida, pero ahora me pregunto si hemos cometido un terrible error. ¿Han intentado llamar a Madison para discutir esto? Ha estado muy ocupada con los preparativos de la casa, dijo papá. Y no queremos presionarla cuando está trabajando tan duro en esta inversión. ¿Trabajando duro? La idea de Madison de trabajar duro implicaba tomarse selfies para las redes sociales y comprar decoraciones que no podía permitirse. Mientras tanto, mis padres se enfrentaban a la ejecución hipotecaria en cuestión de meses si su reventa de la casa fracasaba. Necesito preguntarles algo a ambos, dije con cuidado. Cuando Madison se acercó a ustedes sobre esta casa, ¿qué dijo exactamente? Mamá y papá intercambiaron miradas antes de que papá respondiera. Dijo que había encontrado una oportunidad increíble en un vecindario en crecimiento, pero que necesitaba el apoyo familiar para hacerlo realidad. Prometió que el retorno de la inversión beneficiaría a todos. ¿Mencionó que era una reventa de casa? Dijo que podría revenderla eventualmente si encontraba algo mejor, respondió mamá vagamente. ¿Mencionó ponerla en el mercado inmediatamente? Otra pausa. No específicamente. Me di cuenta de que Madison había sido tan engañosa con nuestros padres como lo había sido conmigo. Pensaban que la estaban ayudando a comprar una casa, no financiando un esquema de especulación inmobiliaria. Hay algo más que necesitan saber, dije suavemente. Madison puso la casa en venta el día después de comprarla por $40,000 más de lo que pagó. El color desapareció del rostro de papá. Eso no es posible. Les mostré el listado en mi teléfono. Mamá agarró el brazo de papá mientras leían los detalles. Nunca tuvo la intención de vivir allí, continué. Esto siempre fue una inversión de negocios. Usó sus emociones sobre la familia y la estabilidad para obtener financiamiento para una operación de reventa de casas. Pero necesitaba ayuda, protestó mamá débilmente. Necesitaba capital. Hay una diferencia. La verdad se asentó sobre ellos como una pesada manta. Su hija no había necesitado ser rescatada de la inestabilidad de la vivienda. Había necesitado financiamiento para una empresa comercial para la que era demasiado arriesgada como para calificar a través de los canales normales. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó papá. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El número de Madison apareció en la pantalla. No le digas que hablamos de la hipoteca, susurró mamá urgentemente. Respondí la llamada y la puse en altavoz. La voz de Madison llenó la cocina, brillante y alegre. Hola, Olivia. Quería decirte que he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Quizás fui un poco dura con la situación del dinero. Quiero decir, entiendo por qué estás molesta. $90,000 es mucho para ti, pero quiero que sepas que cuando esta casa se venda, consideraré devolverte parte de lo que mamá y papá invirtieron en mi nombre. Considerar. Parte de lo que invirtieron. La arrogancia casual era impresionante. Eso es generoso de tu parte, dije neutralmente, observando los rostros de mis padres mientras la verdadera naturaleza de Madison se aclaraba. Incluso podría pagar un poco de interés, dependiendo de lo bien que vaya la venta. Piénsalo como una experiencia de aprendizaje sobre la inversión inmobiliaria. Hablando de la venta, ¿cómo va eso? Muy bien. Mi agente cree que tendremos ofertas en una semana. Este mercado es increíble para los vendedores. Miré a mamá y papá, que escuchaban con la creciente comprensión de que su hija los veía como socios comerciales en una empresa a la que nunca habían aceptado unirse. Son buenas noticias, dije. Mamá y papá se sentirán aliviados al oírlo. ¿Por qué se sentirían aliviados? Esto realmente no les afecta. La declaración quedó en el aire como una bomba a punto de explotar.
Madison realmente no tenía idea de que nuestros padres habían hipotecado su futuro por su inversión empresarial. Debo irme, continuó Madison. Me reúno con un posible contratista para algunas ideas de decoración para maximizar el precio de venta. Hablamos pronto. Después de que colgó, el silencio llenó la cocina. Mis padres se miraron el uno al otro con la comprensión de que su hija no tenía idea de lo que habían sacrificado por su oportunidad. Ella no sabe de la hipoteca, dijo papá finalmente. Y no planea decírnoslo si la casa no se vende, agregó mamá en voz baja. Crucé la mesa y tomé la mano de mamá. Vamos a resolver esto. Pero primero, ambos necesitan entender que Madison no es la víctima en esta situación. Ustedes lo son. Afuera, un trueno retumbó en la distancia y la lluvia comenzó a golpear las ventanas de la cocina. Nubes de tormenta se acumulaban sobre Denver, y no pude evitar pensar que eran apropiadas para el caos que estaba a punto de desatarse sobre nuestra familia. Pero las tormentas también despejan el aire, y a veces revelan verdades que estaban ocultas bajo cielos despejados. 3 semanas después, estaba trabajando hasta tarde en mi oficina cuando Madison llamó, su voz chillona de pánico. Olivia, necesito que vengas a casa de mamá y papá ahora mismo. Ha habido un problema con la casa. La reunión familiar de emergencia se sintió como una repetición retorcida del día en que comenzó esta pesadilla. Excepto que ahora todos parecían aterrorizados en lugar de satisfechos. Madison estaba sentada al borde del sofá, su cabello perfecto despeinado, su maquillaje de diseñador manchado de lágrimas. Mamá se aferraba al brazo de papá mientras él miraba una gruesa carpeta de manila sobre la mesa de café. La inspección llegó, anunció Madison dramáticamente. Hay problemas con los cimientos. Tomé el informe de inspección y escaneé el lenguaje técnico. Asentamiento de cimientos, posible daño estructural, problemas de infiltración de agua en el sótano. El costo estimado de la reparación saltó de la página, $28,000 a $35,000. Esto hace que la casa valga menos de lo que pagué por ella, continuó Madison, su voz elevándose hacia la histeria. La agente dice que nadie la comprará en estas condiciones. Ni siquiera puedo recuperar mi inversión, y mucho menos obtener una ganancia. Papá se inclinó hacia adelante, su rostro gris por el estrés. ¿Qué significa esto para la venta? Significa que estoy arruinada, se lamentó Madison. A menos que alguien pague las reparaciones, voy a perderlo todo. La palabra todo me dolió, considerando que estaba perdiendo dinero que me pertenecía y amenazando la casa que pertenecía a nuestros padres. ¿Hiciste una inspección adecuada antes de comprar la casa?, pregunté. Las lágrimas de Madison se detuvieron abruptamente, reemplazadas por una ira defensiva. El vendedor dijo que no era necesario. Me aseguró que la casa estaba en perfectas condiciones. Compraste una casa de $120,000 sin una inspección. Confié en él. Confiaste en un extraño que te vendía una propiedad, pero no pudiste confiar en tu propia familia lo suficiente como para ser honesta sobre tus intenciones. Ese no es el punto ahora, espetó Madison. El punto es averiguar cómo arreglar este desastre. ¿El desastre de quién?, pregunté en voz baja. El desastre de todos. Esto afecta a toda la familia. Miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que habían moldeado mi infancia. Mamá, que me había enseñado a ser amable y generosa. Papá, que me había mostrado el valor del trabajo duro y la integridad. Y Madison, que había aprendido que el encanto y la manipulación podían conseguirle cualquier cosa que quisiera sin consecuencias. En realidad, Madison, este es tu desastre. Lo creaste con tus mentiras y tu codicia. ¿Cómo te atreves?, se levantó, señalándome acusadoramente. Tú eres la que ha sido egoísta desde el principio. Si hubieras sido solidaria en lugar de guardar rencor, podríamos trabajar juntas para resolver esto. ¿Trabajar juntas cómo? ¿Quieres que pague las reparaciones de los cimientos de una casa que compraste con mi dinero robado? No fue robado, intervino mamá débilmente, aunque parecía insegura. ¿Cómo llamarías a tomar los ahorros de alguien sin permiso para un propósito sobre el que mentiste? Antes de que alguien pudiera responder, papá se agarró el pecho con una brusca inspiración. Su rostro se había puesto pálido y el sudor perlaba su frente. Robert, mamá se levantó de un salto, corriendo a su lado.
Solo es estrés, jadeó. Pero mamá ya estaba buscando su teléfono para llamar al 911. El viaje en ambulancia al Hospital General de Denver se sintió surrealista. Lo seguí en mi coche mientras mamá iba con papá y Madison se quedaba atrás, alegando que alguien necesitaba vigilar la casa. Como si nuestra emergencia familiar fuera menos importante que proteger los muebles de ladrones imaginarios. En la sala de espera de urgencias, mamá se desplomó en una silla de plástico y comenzó a sollozar incontrolablemente. Todo esto es mi culpa, susurró. Nunca debimos tomar tu dinero. Nunca debimos hipotecar la casa. Hemos destruido todo tratando de ayudar a Madison, y ahora tu padre podría morir por el estrés. Papá va a estar bien, dije, poniendo mi brazo alrededor de sus hombros. Pero, ¿y todo lo demás? Incluso si está bien, todavía no podemos pagar los pagos de la hipoteca. Y ahora la casa de Madison no vale nada, y nos odias por lo que hicimos, y no sé cómo arreglar nada de esto. El médico salió antes de que pudiera responder. Papá había sufrido un episodio cardíaco leve provocado por el estrés y la presión arterial alta. Estaría bien con medicación y cambios en el estilo de vida, pero necesitaba evitar situaciones estresantes. ¿Evitar el estrés?, se rió amargamente mamá mientras conducíamos a casa horas después. ¿Cómo hacemos eso cuando todo nuestro futuro financiero se está desmoronando? Ya resolveremos algo, dije, aunque no estaba segura de que podría ser ese algo. De vuelta en casa, encontramos a Madison exactamente donde la habíamos dejado. Aunque ahora estaba hablando por teléfono con alguien, su voz animada con una energía desesperada. No me importa lo que cueste, decía. Encuéntrame un contratista que pueda arreglar problemas de cimientos rápido y barato. Esto es una emergencia. Colgó cuando nos vio e inmediatamente se lanzó a su último plan. He estado llamando a contratistas toda la tarde. Si podemos arreglar los cimientos por unos $15,000, quizás todavía pueda vender la casa con una pequeña ganancia. ¿De dónde planeas sacar $15,000? Pregunté. Bueno, esperaba, Madison miró a mamá, que estaba ayudando a papá a acomodarse en su sillón reclinable. Quizás mamá y papá podrían extender un poco más su hipoteca. Absolutamente no, dije con firmeza. Apenas pueden pagar los pagos que ya tienen. Entonces quizás tú podrías ayudar, Madison se volvió hacia mí con renovada esperanza. Podrías sacar un préstamo contra tu cuenta de jubilación o algo así. La audacia era asombrosa. Incluso enfrentando el fracaso total de su plan, el primer instinto de Madison fue encontrar nuevas fuentes de dinero de otras personas para lanzar al problema. No, Madison, no financiaré más de tus desastres inmobiliarios. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, se lamentó. Vender la casa tal como está y asumir la pérdida. No puedo hacer eso. ¿Lo perderé todo? Perderás dinero que nunca fue realmente tuyo para empezar. Madison me miró como si le hubiera sugerido que se prendiera fuego. ¿Realmente vas a dejar que fracase a tu propia hermana? Voy a dejar que experimentes las consecuencias de tus elecciones. Se volvió hacia nuestros padres con ojos suplicantes. Mamá, papá, ustedes entienden que la familia ayuda a la familia, ¿verdad? No podemos simplemente rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Papá, todavía pálido por su visita al hospital, habló lentamente. Madison, cariño, necesito decirte algo sobre el dinero para tu casa. ¿Qué pasa con él? No solo usamos los ahorros de Olivia. También sacamos una segunda hipoteca sobre esta casa por $30,000. El rostro de Madison se quedó en blanco por la conmoción. ¿Hicieron qué? Necesitábamos más dinero del que contenía la cuenta de Olivia, así que pedimos prestado contra el capital de nuestra casa. ¿Por qué no me lo dijeron? Pensamos que sería temporal, dijo mamá en voz baja. Pensamos que venderías la casa rápidamente y todo saldría bien. Madison se sentó pesadamente, finalmente entendiendo el alcance total de lo que su familia había arriesgado por su empresa comercial. ¿Cuántos son los pagos?, preguntó con voz débil. $2,400 al mes. ¿Pueden pagarlo? No, dijo papá simplemente. Ni de cerca. Por primera vez desde que comenzó esta crisis, Madison parecía genuinamente asustada en lugar de simplemente frustrada.
La realidad de los sacrificios de otras personas finalmente estaba penetrando en su mundo egocéntrico. ¿Qué pasa si no pueden hacer los pagos? Perdemos la casa, respondió mamá. Brooklyn se llevó la cabeza a las manos. Esto es un desastre. Un completo desastre. Sí, estuve de acuerdo. Lo es. Pero mientras observaba a mi familia lidiar con las consecuencias de sus elecciones, sentí algo inesperado. Una extraña sensación de calma. Quizás era porque lo peor finalmente había sucedido. Quizás era porque la verdad finalmente estaba al descubierto. O quizás era porque sabía algo que ellos no sabían. Algo que lo cambiaría todo. 2 días después de la visita de papá al hospital, convoqué una última reunión familiar. Mamá y papá se sentaron nerviosos en su sofá mientras Madison se desparramaba en el sillón reclinable, con aspecto derrotado y enojado. La mesa de café estaba despejada esta vez, excepto por una carpeta de Manila que había traído de casa. Los reuní a todos aquí porque hay algo importante que necesito decirles sobre el dinero que tomaron de mi cuenta de ahorros. Madison puso los ojos en blanco. Sabemos que estás molesta, Olivia. No necesitas sermonearnos de nuevo sobre la responsabilidad y las consecuencias. En realidad, creo que esto les resultará interesante. Abrí la carpeta y saqué una pila de extractos bancarios. Estos son los extractos de la cuenta que vaciaron. Mamá se inclinó hacia adelante, confundida. Ya los hemos visto, cariño. Miren más de cerca las fechas. Papá se puso sus gafas de leer y estudió los papeles. Esta cuenta se abrió en marzo de este año. Así es. Madison se enderezó. ¿Qué significa eso? Significa que la cuenta que vaciaron se abrió hace 6 meses, no hace 5 años cuando empecé a ahorrar para mi negocio. La habitación quedó en completo silencio, excepto por el tic-tac del reloj de aniversario de papá en la repisa. No entiendo, dijo mamá lentamente. Saqué otro juego de extractos y los puse sobre la mesa. Estos son de mi cuenta de ahorros real, la que abrí cuando conseguí mi primer trabajo después de la universidad. La que donde deposité cada cheque de pago y bonificación durante 5 años mientras construía mi fondo de negocios. Madison agarró los papeles con manos temblorosas. El saldo de la cuenta en el extracto más reciente mostraba $412,000. Esto no es posible, susurró. Oh, es muy posible. Verás, soy analista financiera. Noto cosas como preguntas sospechosas sobre mis ingresos y hábitos de gasto. Noto cuando los miembros de la familia de repente se interesan mucho en mis arreglos bancarios. Y definitivamente noto cuando alguien comienza a publicar en las redes sociales sobre apuntar a mi dinero. El rostro de Madison se puso blanco. ¿Viste mis publicaciones? Las que decían que tu hermana tenía demasiado dinero mientras tú luchabas. Las que donde te quejabas de que nunca me ofrecía ayudar a la familia necesitada. Sí, las vi. Y cuando se las mostré a mis amigos en el trabajo, me sugirieron que tomara medidas de precaución. Metí la mano en la carpeta de nuevo y saqué capturas de pantalla impresas de las quejas de Madison en las redes sociales sobre mi éxito financiero, incluyendo comentarios de sus amigos animándola a obtener lo que merecía de su egoísta hermana. Así que creé una cuenta señuelo, continué. Transferí suficiente dinero para que pareciera legítima, pero no mis ahorros reales. Luego, esperé a ver qué pasaría. Papá parecía atónito. ¿Sabías que íbamos a tomar tu dinero? Sospechaba que Madison estaba planeando algo cuando empezó a visitarnos más a menudo y a hacer preguntas puntuales sobre mis finanzas. Lo confirmé cuando la escuché por teléfono con alguien discutiendo cómo acceder a los recursos familiares para oportunidades de inversión. Mamá se cubrió la cara con las manos. Oh, Dios, Olivia, lo sentimos mucho. Lo interesante es que el plan de Madison en realidad funcionó a la perfección. Los manipuló para que le robaran dinero a su hija para financiar su especulación inmobiliaria. El único problema fue que no era el dinero que ella pensaba que era. Madison miraba los extractos bancarios como si pudieran estallar en llamas. $400,000. ¿Has tenido todo este dinero todo el tiempo? Sí. ¿Y nos dejaste pensar que estabas arruinada financieramente? Les dejé experimentar las consecuencias de sus elecciones sin rescatarlos inmediatamente de ellas.
El shock de Madison se estaba transformando en rabia. Nos engañaste. Nos dejaste pensar que destruimos tu futuro cuando en secreto estabas bien todo el tiempo. Documenté su disposición a destruir lo que creían que era mi futuro para su beneficio personal. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono y les mostré fotos que había tomado de sus mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones de los últimos meses. Evidencia de premeditación, coordinación y completa falta de remordimiento. Tienes pruebas de todo, dijo papá en voz baja. Sí, incluyendo el plan de Madison para revender la casa, el fraude en su solicitud de hipoteca y cada mentira que se dijo para justificar el robo a la familia. Madison se puso de pie de un salto. No puedes usar eso en nuestra contra. Somos familia. Familia, repetí pensativamente. ¿Es eso en lo que pensaban cuando convencieron a nuestros padres de hipotecar su casa para su empresa comercial? ¿Es eso lo que estaban considerando cuando se burlaron de mí por estar molesta por perder los ahorros de mi vida? Eso es diferente. ¿Cómo? Porque en realidad no estabas perdiendo nada. Eras rica todo el tiempo. Me estaba protegiendo de miembros de la familia que me veían como un recurso a explotar en lugar de una persona a la que amar y apoyar. Mamá levantó la vista de sus manos. ¿Qué pasa ahora, Olivia? ¿Vas a presentar cargos? La pregunta quedó en el aire mientras consideraba mi respuesta. Tenía suficiente evidencia para presentar cargos por robo contra todos ellos. También podía denunciar el fraude hipotecario a las autoridades federales. El esquema inmobiliario de Madison podría ser investigado como una forma de abuso de personas mayores. Eso depende, dije finalmente, de si están listos para empezar a decir la verdad y tomar mejores decisiones. ¿Qué tipo de verdad?, preguntó papá. La verdad sobre por qué sucedió esto. La verdad sobre la manipulación de Madison y su disposición a participar en ella. La verdad sobre la diferencia entre ayudar a la familia y permitir un comportamiento destructivo. Madison ahora caminaba de un lado a otro, sus tacones de diseñador haciendo clic contra el suelo de madera. Esto es ridículo. Así que eres rica y cometimos un error. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser tan dramático al respecto? Porque no has aprendido nada, dije con calma. Todavía estás minimizando lo que hiciste. Todavía actúas como si fueras la víctima aquí. Soy una víctima. Me engañaste para que pensara que estaba robando los ahorros de tu vida cuando en secreto estabas bien. Me protegí de personas que planeaban robar los ahorros de mi vida. Tus intenciones no cambian solo porque no lograste robar tanto como pensabas. Papá se aclaró la garganta. Olivia, ¿qué haría falta para que arreglemos esto? Miré a mi alrededor, a mi familia. Mamá, avergonzada y asustada. Papá, tratando de encontrar un camino a seguir después de su susto de salud. Y Madison, todavía enojada porque su manipulación no había funcionado a la perfección. Para empezar, Madison necesita vender esa casa inmediatamente y usar las ganancias para pagar los $30,000 que pidieron prestados contra su casa. Pero perderé dinero, protestó Madison. Sí, lo harás. Eso es lo que pasa cuando las inversiones fracasan. ¿Y si eso no es suficiente para cubrir la hipoteca?, preguntó papá. Hice una pausa, dejándolos esperar mi respuesta. Entonces discutiremos otras opciones, pero solo después de que Madison acepte la plena responsabilidad por las consecuencias de sus elecciones. Madison me fulminó con la mirada. ¿Y si me niego? Entonces presentaré cargos por robo, fraude y abuso de personas mayores. Denunciaré el fraude hipotecario a las autoridades federales. Y me aseguraré de que todos en la comunidad inmobiliaria de Denver sepan exactamente qué tipo de prácticas comerciales empleas. La amenaza fue suficiente para que Madison se hundiera de nuevo en el sillón reclinable, finalmente entendiendo que había perdido toda su influencia. Esto no ha terminado, dijo malhumorada. En realidad, respondí, apenas está comenzando. Porque ahora vamos a ver qué tipo de personas somos realmente cuando las consecuencias son reales. Recogí mis papeles y me preparé para irme, pero la voz de mamá me detuvo en la puerta. Olivia, ¿crees que alguna vez podrás perdonarnos? Me volví para mirar a las 3 personas que habían moldeado mi infancia y luego habían traicionado mi confianza como adulta. Creo que el perdón dependerá de si están dispuestos a hacer el trabajo para merecerlo.
No era la respuesta que querían, pero era la única respuesta honesta que podía dar. Algunas heridas sanan con el tiempo, pero otras requieren un cambio genuino de las personas que las causaron. Mientras conducía a casa, me di cuenta de algo sorprendente. A pesar de todo lo que había sucedido, me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. La verdad finalmente estaba al descubierto. Las consecuencias finalmente eran reales. Y las personas que intentaron explotarme ahora entendían exactamente lo que habían intentado hacer. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, tenía el control de mi propia historia. Una semana después, sorprendí a todos al hacer una oferta por la casa de Madison. La llamada llegó temprano un sábado por la mañana, mientras Madison presumiblemente todavía dormía. Había contactado a su agente directamente y había hecho una oferta en efectivo de $20,000, muy por debajo del valor de la casa, incluso con los problemas de cimientos. Para el mediodía, era la propietaria de 305 Maple Grove Lane. La reacción de Madison fue nuclear. «¿Compraste mi casa?», gritó por teléfono. «¿Cómo pudiste hacerme eso?». «Compré una casa que estaba en el mercado», corregí con calma. «Una casa que estabas tratando desesperadamente de vender para reducir tus pérdidas». ¿Por $20,000? Eso es un insulto. Son $20,000 más de lo que habrías ganado si nadie la hubiera comprado. Pero eres mi hermana. Podrías haberme ofrecido un precio justo. Te ofrecí exactamente lo que la casa valía para mí como una propiedad de inversión que necesita reparaciones significativas. Hubo una larga pausa antes de que Madison preguntara, ¿qué vas a hacer con ella? Arreglarla adecuadamente y convertirla en una propiedad de alquiler. La demografía del vecindario sugiere una fuerte demanda de viviendas familiares, y los ingresos por alquiler deberían proporcionar un flujo de caja constante una vez que se resuelvan los problemas de los cimientos. Otra pausa. ¿Planeaste esto? Lo investigué a fondo antes de hacer una oferta. Sí, todo esto fue una especie de elaborado plan de venganza. Consideré su acusación mientras revolvía mi café de la mañana. En realidad, Madison, así es como se ve la inversión inmobiliaria cuando haces una investigación adecuada, obtienes financiamiento adecuado y planificas para las contingencias. Podrías haber aprendido algo si hubieras pedido consejo en lugar de solo pedir dinero. La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración furiosa de Madison. La buena noticia, continué, es que $20,000 es exactamente lo que mamá y papá necesitan para ponerse al día con los pagos de su hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria. ¿Les vas a dar el dinero? Estoy estructurando un préstamo que les permita recuperar la estabilidad financiera mientras aprenden mejores habilidades de gestión del dinero. La misma oferta que te estoy haciendo a ti, en realidad. ¿Qué quieres decir? Estoy dispuesta a ayudar a los miembros de la familia que estén listos para ser honestos sobre sus errores y comprometidos a tomar mejores decisiones en el futuro. Para mamá y papá, eso significa asesoramiento financiero y un plan de pago manejable. Para ti, significa asumir la responsabilidad de tu manipulación y encontrar un empleo legítimo. La voz de Madison se volvió sospechosa. ¿Qué tipo de ayuda? Me ofrezco a pagar cursos de bienes raíces si quieres aprender el negocio correctamente. También proporcionaré capital inicial para empresas legítimas una vez que demuestres competencia básica y comportamiento ético. ¿Y si me niego? Entonces continúas enfrentando las consecuencias de tus elecciones sin mi ayuda. No más rescates familiares. No más manipulación emocional. No más tratar el dinero de otras personas como tu fondo de inversión personal. Hubo un largo silencio antes de que Madison preguntara, ¿qué pasa con la casa? ¿Y si la quiero de vuelta? Tendrás la oportunidad de comprármela a valor justo de mercado una vez que esté debidamente renovada, pero necesitarás tu propia financiación y un pago inicial genuino. Todo esto es porque crees que soy una especie de persona terrible. Esto es porque tomaste decisiones que lastimaron a personas que confiaron en ti y luego te negaste a aceptar la responsabilidad por esas decisiones. Cambia el comportamiento, cambia las consecuencias. Después de que Madison colgó, conduje a casa de mis padres para discutir su situación. Los encontré en la cocina, rodeados de documentos financieros y con aspecto abrumado. Hemos estado tratando de encontrar un presupuesto que funcione con los pagos de la hipoteca, dijo papá.
Pero las matemáticas simplemente no cuadran. Me senté y saqué una carpeta que había preparado. Tengo una propuesta que podría ayudar. Durante la siguiente hora, esbocé un plan integral. $20,000 de la venta de la casa pondrían su hipoteca al día y les darían un respiro. Más allá de eso, les ofrecía puestos a tiempo parcial en mi nuevo negocio, manejando tareas administrativas y comunicaciones con los clientes a $15 por hora. ¿Quieres que trabajemos para ti?, preguntó mamá, sorprendida. Quiero ofrecerles la oportunidad de ganarse el camino de regreso a la estabilidad financiera mientras aprenden habilidades que los ayudarán a evitar esta situación en el futuro. Papá parecía intrigado. ¿Qué tipo de trabajo? Entrevistas de admisión de clientes, programación de citas, contabilidad básica, asistencia en investigación. Nada demasiado estresante para tu salud, pero suficiente para complementar sus ingresos y darles un propósito. También propuse sesiones obligatorias de asesoramiento financiero y un presupuesto estructurado que les impediría ser vulnerables a futuras manipulaciones. Parece que estás manejando nuestras vidas, dijo mamá con incertidumbre. Estoy ofreciendo una estructura que los ayudará a manejar sus propias vidas de manera más efectiva. La alternativa es verlos perder su hogar y la seguridad de su jubilación porque no pueden decirle que no a los planes de Madison. Papá asintió lentamente. El episodio cardíaco fue una llamada de atención. No podemos seguir viviendo con este tipo de estrés financiero. Y no podemos seguir permitiendo el comportamiento irresponsable de Madison, agregó mamá en voz baja, incluso si es nuestra hija. El reconocimiento fue un gran avance. Por primera vez, mis padres estaban reconociendo su papel en la creación y perpetuación del derecho de Madison. ¿Qué hay de Madison?, preguntó papá. Sigue siendo nuestra hija, incluso si cometió errores. Siempre es bienvenida a participar en las actividades familiares una vez que demuestre un cambio genuino, pero no habrá más apoyo financiero hasta que demuestre que puede manejar el dinero de manera responsable. Eso parece duro, dijo mamá. Lo que es duro es permitir que alguien destruya la seguridad financiera de su familia para su beneficio personal. Lo que es duro es enseñar a tus hijos que la manipulación y las mentiras son formas aceptables de conseguir lo que quieren. Durante las siguientes semanas, el plan tomó forma. Mamá y papá comenzaron a trabajar a tiempo parcial para mi negocio de consultoría, que se había lanzado oficialmente con la casa de Madison como mi primera propiedad de inversión. Asistieron a sesiones de asesoramiento financiero y aprendieron a crear presupuestos realistas que tuvieran en cuenta tanto sus necesidades como sus limitaciones. Madison, mientras tanto, luchaba con la realidad de que su familia ya no estaba disponible como fuente de financiación de emergencia. Solicitó varios trabajos en tiendas antes de aceptar finalmente un puesto en un banco local, comenzando en servicio al cliente con oportunidades de ascenso basadas en el rendimiento. La transformación no fue inmediata, y hubo contratiempos. Madison intentó varias campañas de manipulación más, incluyendo llamadas telefónicas dramáticas sobre emergencias que requerían asistencia financiera inmediata. Pero con límites claros establecidos, estos intentos no lograron generar la respuesta que esperaba. 6 meses después de comprar la casa, había completado las reparaciones de los cimientos y estaba entrevistando a posibles inquilinos. El valor de la propiedad había aumentado significativamente y los ingresos por alquiler proporcionarían un flujo de caja constante durante los próximos años. Más importante aún, mi familia estaba aprendiendo a funcionar de maneras más saludables. Mamá y papá habían recuperado su estabilidad financiera y descubrieron que disfrutaban contribuyendo a una empresa comercial legítima. Madison estaba desarrollando lentamente habilidades laborales reales y aprendiendo que el éxito requería esfuerzo en lugar de manipulación. La dinámica familiar había cambiado fundamentalmente. En lugar de permitir la disfunción, estábamos construyendo algo sostenible basado en el trabajo honesto y el respeto mutuo. No era la familia con la que había crecido, pero se estaba convirtiendo en la familia que todos merecíamos. 18 meses después de esa devastadora reunión familiar, estaba en la cocina de la casa de mi infancia, viendo a papá enseñar a mi empleado más nuevo cómo usar el software de base de datos para la gestión de clientes. Mamá estaba hablando por teléfono con un cliente potencial, su voz profesional y segura mientras programaba una cita para una consulta de planificación financiera. Davis Financial Consulting Services había crecido más allá de mis sueños originales. Lo que comenzó como una operación de una sola persona se había expandido a una firma de servicio completo con 6 empleados, incluyendo a mis 2 padres.
La oficina en la calle 17 tenía esas ventanas del suelo al techo que siempre había querido. Y la vista del centro de Denver me recordaba cada día que los sueños retrasados no siempre son sueños negados. La casa en Maple Grove Lane se había convertido en una de mis inversiones más exitosas. Después de arreglar los cimientos y actualizar el interior, ahora albergaba a una familia joven que pagaba un alquiler que cubría mi hipoteca, más un saludable margen de beneficio. Más importante aún, servía como un recordatorio constante de que a veces las peores traiciones conducen a las mejores oportunidades. Mamá colgó el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Nueva consulta de cliente el próximo martes. Una pareja de unos 50 años que necesita ayuda para planificar su jubilación anticipada. Eso es maravilloso, dije, genuinamente orgullosa de lo natural que se había adaptado al mundo de los negocios. Papá levantó la vista de su tutorial de computadora. Este software es increíble, Olivia. Ya veo por qué tu negocio funciona tan eficientemente. La transformación de mis padres todavía me sorprendía a veces. Trabajar a tiempo parcial les había dado un propósito más allá de simplemente sobrevivir financieramente, y la estructura del empleo legítimo había reconstruido su confianza de maneras que la mera asistencia financiera nunca podría haber logrado. ¿Cómo van los pagos de la hipoteca?, pregunté. De hecho, estamos adelantados en el plan de pago, dijo papá con orgullo. Entre nuestros ingresos laborales y un mejor presupuesto, deberíamos tener el préstamo pagado 6 meses antes. El asesoramiento financiero había sido transformador para ellos. Aprender a crear presupuestos realistas, comprender las prácticas de préstamos predatorios y reconocer las tácticas de manipulación los había armado contra futuras explotaciones. ¿Y Madison?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por nuestras cenas familiares semanales. Fue ascendida a oficial de préstamos el mes pasado, dijo mamá con cauteloso orgullo. Su supervisor dice que tiene un talento natural para ayudar a las personas a comprender sus opciones de financiamiento. El viaje de Madison había sido el más difícil de observar. Después de meses de tratar de mantener su antiguo estilo de vida sin el apoyo financiero familiar, se había visto obligada a enfrentar la realidad de que sus gustos caros requerían ingresos reales. El trabajo en la tienda había sido humillante, pero el puesto en el banco le había dado la oportunidad de aprender sobre servicios financieros legítimos. El verdadero avance se produjo cuando Madison comenzó a asistir a las mismas clases de educación financiera que había organizado para nuestros padres. Aprender sobre principios de inversión, gestión de riesgos y prácticas comerciales éticas había reemplazado gradualmente sus fantasías de enriquecimiento rápido con conocimiento real. Preguntó sobre tomar el curso de licencia de bienes raíces que te ofreciste a pagar, continuó mamá. Pero quiere trabajar en la gestión de propiedades comerciales en lugar de la reventa de casas. Ese es un camino profesional mucho más estable, estuve de acuerdo. Construir relaciones a largo plazo con los clientes en lugar de buscar ganancias rápidas. A Madison le había llevado más de un año siquiera preguntar sobre la ayuda educativa que le había ofrecido. El orgullo y la terquedad le habían impedido aceptar ayuda que venía con expectativas de comportamiento ético y esfuerzo genuino. También preguntó si podía venir a cenar este domingo, dijo mamá tentativamente. Quiere hablar contigo sobre algo. La cena del domingo se había convertido en una tradición semanal desde nuestra crisis familiar. Mamá, papá y yo nos reuníamos alrededor de la misma mesa de la cocina donde había hecho la tarea de niña, compartiendo comidas y conversaciones sin la tensión subyacente que había caracterizado nuestras relaciones antes de que saliera la verdad. Madison había sido invitada a estas cenas varias veces, pero siempre se había negado. La perspectiva de pasar tiempo con miembros de la familia que sabían de sus intentos de manipulación había sido demasiado incómoda para ella. Dile que es bienvenida, dije, de verdad. Siempre ha sido bienvenida una vez que estuviera lista para ser honesta sobre sus errores. El timbre interrumpió nuestra conversación. Mamá fue a abrir y escuché voces familiares en el pasillo. Mi socia comercial, Emily Kim, y su esposo Daniel habían llegado para la cena mensual que habíamos comenzado a organizar para clientes y amigos. Estas reuniones se habían convertido en una de mis partes favoritas de la construcción del negocio, reuniendo a personas que compartían valores de integridad y trabajo duro, había creado una comunidad que se sentía más como una familia que algunos de mis parientes reales. A medida que avanzaba la noche y la casa se llenaba de risas y conversaciones, me encontré reflexionando sobre el viaje que nos había llevado a este punto.
La traición que había parecido catastrófica hace 2 años había fortalecido en última instancia las relaciones que valía la pena preservar, al tiempo que eliminaba las dinámicas tóxicas que habían frenado a nuestra familia. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y mamá y papá se habían retirado a su habitación, me senté en la sala donde había comenzado esta historia. La misma mesa de café donde habían anunciado el robo de mis ahorros ahora contenía informes de negocios que mostraban el éxito de nuestra firma de consultoría. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Madison. Gracias por no rendirte con nosotros, incluso cuando nos rendimos con nosotros mismos. Nos vemos el domingo. Respondí, familia significa nunca renunciar al potencial de crecimiento de los demás. Había sido necesario casi perderlo todo para que todos entendiéramos lo que realmente significaba la familia. No una lealtad ciega que permitía un comportamiento destructivo, sino el coraje de establecer límites que fomentaran el crecimiento. No un perdón automático que ignorara las acciones dañinas, sino la voluntad de ganarse la confianza a través del cambio de comportamiento. La lección más profunda que había aprendido era que protegerse de la explotación no es egoísta. Es necesario para construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la manipulación. Al negarme a permitir las elecciones destructivas de Madison, en realidad había creado el espacio para que ella desarrollara patrones más saludables. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es negarte a participar en su autodestrucción. Mis padres habían aprendido que apoyar a sus hijos significaba enseñarles a ser adultos responsables, no rescatarlos de cada consecuencia. Madison había aprendido que el éxito requiere esfuerzo e integridad, no encanto y manipulación. Y yo había aprendido que ser lo suficientemente fuerte como para estar sola en realidad había acercado a mi familia. 2 años después de que mis padres anunciaran que habían robado los ahorros de mi vida, todos estábamos en mejores lugares de los que habíamos estado antes de que comenzara la crisis. El dinero que habían tomado había sido reemplazado muchas veces a través del éxito de mi negocio. Su seguridad financiera era más fuerte que nunca porque se basaba en ingresos sostenibles en lugar de deudas peligrosas. Y Madison estaba construyendo habilidades reales que le servirían a lo largo de su carrera en lugar de depender de esquemas que inevitablemente fracasaban. La casa que una vez arriesgaron a perder se había convertido en la base de las cenas familiares donde compartíamos conversaciones honestas sobre nuestras metas, luchas y sueños. La hija a la que habían permitido seguir siendo irresponsable se había convertido en una mujer que aprendía a construir su propio éxito por medios legítimos. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en la joven que había sido hace 2 años, trabajando 60 horas a la semana y ahorrando cada centavo para un sueño empresarial que parecía haber sido destruido por la traición familiar. No podría haber imaginado que perder $90,000 la llevaría a construir un negocio que valía más de lo que nunca se había atrevido a esperar. Pero, de nuevo, tampoco podría haber imaginado que su propia familia conspiraría para robarle sus ahorros. La vida tiene una forma de sorprendernos tanto con sus crueldades como con sus dones, a veces envueltos en el mismo paquete. Los cimientos de la casa de mi infancia eran sólidos, al igual que los cimientos de nuestras reconstruidas relaciones familiares. Ambos habían resistido tormentas que podrían haberlos destruido, pero en cambio habían emergido más fuertes y seguros. A veces, las mejores cosas crecen de las ruinas de las peores cosas. Y a veces, la familia que construyes es incluso más fuerte que la familia en la que naciste, especialmente cuando está construida sobre la verdad en lugar de las mentiras y el respeto mutuo en lugar de la explotación. El verdadero tesoro no era el dinero que había protegido o el negocio que había construido. Era aprender que era lo suficientemente fuerte como para defenderme a mí misma mientras dejaba la puerta abierta para que otros hicieran el trabajo necesario para ganarse el regreso a mi vida. Al final, eso es lo que significa la verdadera familia. No personas que permitirán tus peores impulsos, sino personas que te harán responsable de tu mejor potencial, incluso cuando sea difícil para todos los involucrados. Y esa es una base que durará toda la vida.